Enunciado del problema 1275 del Gibeler de la sexta edición. Establece que es un aeroplano que vuela horizontalmente con una velocidad constante de 250 pies sobre segundo a una altura de 3000 pies. Indica que si el piloto deja caer un paquete con la misma velocidad horizontal de 250 pies sobre segundo, debemos de calcular el ángulo θ al cual debe de tener el blanco en la mira para que cuando se suelte el paquete caiga y pegue en el blanco. ¿Ok? Complementa el planteamiento considerando que debe ser despreciado el efecto de la resistencia del aire y nos pide que expliquemos por qué parece permanecer siempre directamente debajo del aeroplano el paquete en su trayectoria en caída. Quito la imagen de nuestro planteamiento del Gibeler y referenciamos entonces en relación con nuestro esquema, donde se señala entonces que el aeroplano viaja a 250 pies sobre segundo, está ubicado a una altura de 3000 pies con respecto al suelo y lanza el paquete con la misma velocidad y este debe de impactar en el suelo. Hay que determinar el ángulo que tuvo de la visual para que pudiera hacer el impacto, vamos a decir, en el punto B. Es el punto B, considerando como punto A el punto en donde se hizo el lanzamiento, ¿ok? Y debemos justificar por qué el paquete se ve siempre directamente abajo de la nave cuando viene viajando hacia el punto de impacto B, ¿ok? La idea es trabajar los enunciados a nivel de el planteamiento, revisando solamente las consideraciones de los datos. Habíamos definido ya que con el criterio que estamos siguiendo de conservar solamente, o generar solamente 3 incógnitas, era factible la solución. La idea es que podamos hacer entonces esta revisión y tomar la confianza de que cuando logramos esta situación de las 3 incógnitas, el planteamiento o el desarrollo matemático pues ya dependerá de cómo se comporten nuestras ecuaciones. ¿Sí? Vamos a revisar entonces, en este caso, basados en los criterios que tenemos hasta este momento, ¿cuáles serían los datos a considerar para nuestro ejercicio, nuestra solución? Hemos planteado que ubiquemos como primera instancia el origen o la intersección de nuestros ejes en el punto en donde inicia el movimiento. Si esto fuera así, esta dirección nos quedaría el eje en Y, ¿sí? Nuestro eje en X coincidiría con la trayectoria rectilínea que lleva la aeronave. Este sería entonces nuestro eje en X. Tomando ese referente, ¿cuáles serían los datos que tendríamos para nuestra información de posición inicial en X, posición inicial en Y? 0. Ok, sería entonces medir siempre origen en el punto A, ¿verdad? Y el punto A corresponde
a las coordenadas 0,0, que sería nuestra posición inicial en X, posición inicial en Y. Pasemos a los datos de posición final, tanto en X como en Y. En el momento en el que el objeto de la trayectoria parabólica, si esta trayectoria parabólica, nosotros tomando como referencia la ubicación en A, proyectamos esta distancia hacia el eje Y, ¿conocemos este desarrollo? Un triángulo rectángulo. Pero no conocemos la distancia en X. Sí, estamos formando un triángulo rectángulo con el dato de la posición final en X desconocida. ¿Sí? Es esta posición uno de los referentes importantes para nuestro planteamiento, ¿no? Es decir, en este punto, sobre el eje, más o menos, ¿no? Sobre el eje en X, esto obedecería a nuestra posición final proyectada en el eje en X, y la posición final en Y. Menos Menos 3.000 pies. 300. Esa es la misma situación, ¿no? Estoy en el punto B, me proyecto hacia el eje Y, y esto corresponde a la altura que tendríamos de Menos 3.000. Menos. 10. Y plantean que son menos 3.000 pies. Revisemos en el caso del signo. ¿En qué fase de movimiento nos encontramos? Descenso. Acelerado. Descendente y acelerado. ¿Sí? Si brinco de este dato al valor de la gravedad, ¿qué dato de gravedad vamos a tener que considerar? Menos 32. Magnitud 32. Punto 185. ¿Verdad? Esto Y expresado sobre segundo. bien sobre segundo Segundo cuadrado. ¿Sí? Si este vector, en consideración de su ubicación con respecto al eje, se encuentra por debajo, y yo le doy como signo un término negativo, este vector, tomando como criterio esto, ¿qué signo le deberé de atribuir a mi vector de gravedad? Negativo. Negativo también. ¿Y qué me representa el signo en la aceleración? El condicionamiento. Una condición de movimiento. Yo estoy en una fase de movimiento descendente con efectos de la gravedad actuando a favor o en contra del movimiento. A favor. A favor, ¿no? Por favor. En ese sentido, la gravedad me está ayudando a ganar velocidad. ¿Sería correcto dentro del escenario de la interpretación dejarlo con signo negativo? No. Entonces, aquí es donde yo les hacía mención de generar un juicio, un criterio más bien, en donde, si en este caso mi movimiento es totalmente descendente, el efecto de la gravedad me ayuda a ese movimiento, dejo la gravedad como positiva, y en ese sentido, todos los vectores que estén en el sentido del desplazamiento podrán sujetarse a la convención de signos positiva, y este vector, al igual que este vector, simplemente pierde su signo. ¿Sí me explico? De esta forma, no establezco que es un movimiento descendente acelerado con valor de la aceleración negativa. Como que en el escenario de la interpretación, esto me puede meter en una situación de mala interpretación. Es aquí en donde rompemos todo lo que hasta este momento se nos ha condicionado de respetar una convención generalizada de vectores hacia arriba positivos y vectores hacia abajo negativos. Es aquí en donde mi criterio, mi análisis, mi sustento teórico debe de prevalecer. Y así es como lo hemos de defender, digo, o sea, es una situación de una lógica de un movimiento. No sé si me explico.
¿Se entiende el por qué en este escenario? Y ojo, mis ecuaciones del planteamiento de la proyección vertical, ¿qué observan ustedes en el último término? No vienen acompañadas de ningún signo, precisamente con la intención de que revisemos cuáles son las condiciones en las que están dadas las características del movimiento de mi ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí. Sí, profesor. Ok. Pasemos entonces a el comportamiento de las velocidades y veamos, vamos a ir acompañando cada término con su ilustración vectorial, ¿sí? Velocidades iniciales para el cuerpo. ¿Qué valor de velocidad tendríamos en su proyección en X? 250 pies sobre segundo. Entendemos que el bloque recibirá el valor de la velocidad con la que está viajando en este momento nuestro cuerpo, que sería la avioneta. Esa tendría que ser la velocidad de salida y dice que este se mueve de forma horizontal con velocidad constante. Si la velocidad es horizontal, ¿en qué punto el vector velocidad es considerado horizontal de acuerdo con la trayectoria parabólica? Si este tiene que hacer tangencia en la trayectoria. ¿Conocemos ese punto? El único punto en donde el vector velocidad puede ser horizontal en una trayectoria parabólica es cuando h es máxima. Y esto condiciona que si este vector es horizontal, yo no puedo obtener de él una componente vertical. Es imposible obtener una componente vertical, ya que el ángulo sería ¿de cuánto? Referido con respecto a la horizontal. 0. ¿Y de qué forma obtengo la componente vertical? Con seno del ángulo. ¿Y el seno del ángulo de 0 cuánto nos da? 0. 0. 1. 0. ¿Sí que no? Es 1, ¿no? Ese es el coseno. Yo digo que es 0. Es 0. Si tengo mis componentes y con respecto al ángulo, ¿sí? El cateto opuesto es el que me da la proyección vertical, ¿sí? Al ser el ángulo 0 o 180, ¿sí? Aplicado para la función seno, seno de 0 o de 180 grados, ¿cuánto tendría que ser? 0. Revísenlo, por favor, sáquenlo con la calculadora. ¿Es 0? Sí, sí es 0. ¿Quién decía que daba 1? Este tipo de situaciones no las sujeten a un criterio. Revísenlas, por favor. Porque en ese supuesto es donde nosotros podemos caer en una contradicción. Ajá. Si el ángulo que yo estoy tomando como referencia, ojo, en relación con la horizontal, ¿qué desfasamiento tengo? Ninguno. Entonces mi ángulo tiene que ser 0, o si le doy la vuelta tendría que ser 180. ¿Sí? El ángulo de 90 es el que hace la perpendicular. Por consecuencia, seno de 90, ¿cuánto me debe de dar? 1. 1. Entonces yo ya no tengo una componente, sino que ya estoy directamente sobre el eje. ¿Sí me explico? Esto es cuestión de interpretación que se asociaría con trigonometría. Bueno, en ese escenario, cuando mi vector
Si a ustedes en algún momento en el enunciado se les establece que el vector velocidad del cuerpo es horizontal, el único punto en donde el vector puede hacer tangencia en la trayectoria, siendo este un vector orientado horizontalmente, tendrá que ser en h máxima, porque cuando el vector se orienta horizontalmente, mi componente en y no existe. Valor de la velocidad inicial en y, ¿cuánto tendría que ser? 250. Decíamos, no tengo componente, ya que el seno de 0 por 180 es 0. Ay, sí. Mi velocidad en y aquí está condicionada ¿Altura? a 0. ¿Sí? Sí. Por consecuencia, mi velocidad inicial en x, ¿qué valor tendría? 250 pies sobre segundo. 250 pies sobre segundo, y mi valor de velocidad inicial en y tendría que ser 0. Con un vector en el eje en x horizontal y en dirección, en sentido, perdón, hacia la derecha, y en el caso de la velocidad inicial en y, este al no tener una magnitud, no recibe una representación vectorial. ¿Sí estamos de acuerdo? Pasemos al comportamiento de las velocidades en el punto final. Valor de la velocidad final en x, ¿cuánto tendríamos? 150. 200. Son 250. ¿Por qué? Porque en la proyección Porque permanece horizontal constante. Bastante. dijimos que la velocidad es constante, ¿correcto? ¿Sí? Serían entonces 250 pies sobre segundo, con valor de velocidad final en y, ¿de cuánto? 0. Se Si desconoce. tuviera yo el 0, chequen, implicaría que yo no tengo desplazamientos verticales. ¿Es correcto plantear que sea 0? No. No. Si están considerando 0 porque entro en contacto con el terreno, me interesaría un instante antes de que yo entre en contacto con el suelo. ¿Sí me explico? Y si el suelo no existiera, este cuerpo continúa cayendo, ¿no? Indefinidamente. Entonces, el planteamiento cuando tengo la interacción con una superficie es un instante antes de entrar en contacto con la superficie. Es más, podría darse el caso de que caiga y rebote, ¿no? Es al instante antes, una milésima de segundo antes de entrar en contacto. Decíamos que solamente en h máxima es donde la puedo conocer. Cualquier otro punto dentro de la trayectoria de una parábola, el valor de la velocidad final, ¿cómo tenía que ser considerada? Como incógnita. ¿Sí? ¿Cuántas tenemos planteadas en este momento? Dos incógnitas. Parecen solamente dos, que corresponde a la posición final en x y la velocidad final en y. ¿Qué comportamiento tiene mi vector velocidad final en y? ¿En qué dirección está? Corresponde a la proyección en y, tendría que ser vertical. ¿En qué sentido? Negativo. Negativo. Negativo, descendente. Dijimos que iba a ser negativo o positivo. Positivo. Olvídense en este momento del signo. Atribúyenle Positivo. el sentido en función a la forma como se da el movimiento. Es descendente hacia abajo. Vector, posición, final en y, de mi eje hacia abajo. Esta es la distancia que recorrió el cuerpo. ¿Sí lo ven? Velocidad sobre la trayectoria. Estoy en movimiento descendente. Mi vector velocidad tendría que venir así. Este es sobre la trayectoria, ¿sí? Esta sería la velocidad en B. Su componente en X tendría que ser esta. Velocidad final en X. Su componente en Y,
¿Cómo sería? Vertical y en sentido hacia abajo. Yo estoy moviéndome de forma descendente. La avioneta soltó el objeto y este viene cayendo para impactar en el suelo. ¿Es correcto decir que la velocidad va hacia arriba? No. Es absurdo. No. ¿Cierto o falso? Hay situaciones de lógica del movimiento que no podemos contraponer. No puedo considerar que este vector sea vertical y vaya hacia arriba cuando vengo en caída. ¿Me explico? Este vector entonces también está alineado en dirección vertical en sentido hacia abajo. Olvídense del signo en este momento. Vector velocidad, vector posición, ambos verticales y en sentido hacia abajo. Vector gravedad también vertical y el efecto gravitacional es una atracción hacia la superficie de la Tierra, hacia la superficie del cuerpo. También es en sentido hacia abajo. ¿Tendrá caso que yo maneje estos con signos negativos? Sí. Respetando una convención generalizada, positivos hacia abajo, positivos hacia arriba y negativos hacia abajo. Todos los vectores están dirigidos verticalmente y en sentido hacia abajo. Si yo les dejo el signo positivo, ¿sí? No tengo ningún problema en el planteamiento de la información, inclusive se hace congruente con el efecto de la gravedad. ¿Sí se entiende esa parte? Por favor, confirmen, abran sus micrófonos. Sí, o no? ya entendí. Sí. Es por eso que estoy dándole fundamentación a su análisis, no mecanización del trabajo de los signos, por favor. Si nosotros pensamos y describimos previamente el comportamiento de movimiento, dijimos que es un movimiento en sentido descendente Acelerado. y con efectos de la gravedad a favor, lo que genera que sea Más acelerado. acelerado. ¿Sí? ¿Por qué voy a respetar esta convención generalizada que me haría trabajar con la gravedad con signo negativo? Diciendo que tengo un signo negativo y un efecto acelerado. ¿Suena congruente? ¿No es una contraposición que estamos haciendo? ¿Sí se entiende el planteamiento? Sí, A ya entendí. estas alturas, ingenieros, quiero que entiendan que ustedes están ya en un nivel superior. Mucho de lo que ustedes vieron en escenarios anteriores, en nivel medio, en la secundaria, era necesario que nosotros los hiciéramos disciplinados y respetuosos de ciertas convenciones de signos, ciertas operaciones, que en muchos casos rayaron en la mecanización de procedimientos, porque estaban en un nivel formativo. En el nivel superior, aquí ya es importante que apliquemos el razonamiento, no la mecanización. Se los pongo mejor aún, un escenario más adelante, que es el posgrado, que son las áreas de maestría y doctorado. Ustedes rompen con todos los paradigmas. A partir de ahí, ustedes crean la ciencia, hacen el análisis. Cuando ustedes resuelven un problema en el ámbito de la ingeniería, son ustedes los responsables de darle una correcta interpretación. No vamos a trabajar con una mecanización, ni tampoco se vale el escenario de decir, nos detectan un error y aun cuando ya visualizamos el error, es lo peor que podemos decir, no, es que a mí así me lo enseñaron. Ahí ese podría ser el peor argumento que ustedes pudieran manejar como justificación de un mal dato. ¿Por qué? Porque para empezar les están pagando su conocimiento, ¿sí? Su involucramiento en la interpretación de fenómenos complejos que vamos a resolver en escenarios prácticos de matemáticas. Este
escenario de decir, revisen las ecuaciones, tiene como propósito hacer eficientes nuestros tiempos. A un empresario no le conviene tener calculistas registrados como ingenieros, porque le salen caros. Si yo voy a contratar calculistas, no voy a contratar gente que lleve un título. Ajá. Pero contrato ingenieros porque sé que están preparados en el ámbito de la ingeniería, dominan las matemáticas, son conocedores de los fundamentos de física, en los cuales se sustenta la base del análisis de cualquier problema de ingeniería. ¿Sí? Si yo voy a ser calculista, mis honorarios no corresponden a un ingeniero o a un profesionista. Es ahí en donde ustedes deben de ponerse las pilas y analizar, y es lo que estamos haciendo en este planteamiento. No mecanicen signos. Cuando yo les pregunto en qué sentido, no me den el signo, porque esa convención de signos, yo, y yo soy ustedes, yo ingeniero, ustedes ingenieros, la van a condicionar, la vamos a dominar, es nuestra herramienta de análisis. El signo de la aceleración establece una condición del movimiento, no es arbitrario, ¿sí? Está sustentado por un análisis y una definición. ¿Me explico? Las incógnitas tendríamos hasta acá 2. Agregamos el tiempo porque no nos lo dieron como información y en ese momento cumplimos con nuestra condición de 3 incógnitas, ¿sí? Que decíamos, es el criterio para generar una situación de solución simple en nuestras ecuaciones. Y me voy, en este momento, tengo visualizados los datos. ¿Cómo voy a lograr la solución de mi enunciado? ¿Ya la visualizaron? Estamos formando, como bien mencionó su compañera al inicio, un triángulo rectángulo en donde las componentes en las proyecciones Son finales, las posiciones. así es, nos van a permitir conocer el ángulo a través de qué función. La tangente. La tangente de θ, ¿qué implicaría? Conocer Cateto opuesto. sí, ¿Cómo la se distancia hace de X y Y. tangente de θ? Sería el cateto opuesto, que sería ¿quién? El El valor valor en Y. ángulo El valor de Y. El valor en Y. de la posición final en Y, ¿verdad? Esto es Sobre entre el cateto adyacente, que sería La posición final en X. la posición final en X. Para poder resolver en este momento el ángulo θ, ¿sí? Yo conozco la posición final en Y, pero me está haciendo falta la componente en X. ¿Cuál es el objetivo entonces de mi cálculo? De acuerdo con las características del giro parabólico, resolver la posición final en X. Esta es la que se convierte en la importante para poder obtener el ángulo θ. Hacia allá va entonces mi escenario de solución. Y planteo, ¿cómo quedó entonces la consideración de la aceleración, de la gravedad positiva? Porque ese es un efecto en movimiento acelerado. El signo que voy a dejar en el último término del segundo miembro de cada una de las ecuaciones, ¿cuál tendría que ser? El tiempo es positivo, y si la gravedad es a favor y tiene que ser acelerado, este tendría que entrar con signo Positivo. positivo, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? Positivo. Lo mismo. También. ¿Y qué sucede acá? Este vector de desplazamiento, ¿quién es? Si la posición inicial era 0
y mi posición final es un vector hacia abajo, el resultado de esto es vertical y hacia abajo, y la gravedad es vertical y hacia abajo, Positivo. y estos son positivos, más por más, me da Ah, más también, y toma congruencia todo el escenario en el que estoy trabajando. ¿Sí se entiende? Planteamos las incógnitas. Dijimos que las incógnitas están referenciadas para cambio de color. Aquí ya puse en azul. El tiempo que no conozco aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, y la posición final en X. Esta es la que a mí me interesa, Ninguna. ¿verdad? Y ¿cuál otra? La velocidad final en Y, ¿verdad? Velocidad final en Y. Así es, ¿ok? Ok. ¿Qué observan? Incógnitas en la primera ecuación es la posición final en X. Este es el objetivo de mi cálculo. Y esta depende del tiempo. Tiempo que no conozco y que veré la oportunidad de resolver con la proyección vertical. Acá tengo la velocidad final en Y el tiempo, no lo puedo obtener todavía. Aquí, solamente el tiempo. Y como esta es una ecuación cuadrática, lo primero que debo de hacer es asegurarme que sea una estructura cuadrática. Pero ¿qué observo acá? La velocidad inicial en Y, ¿qué valor tiene? 0. 0, porque estoy en H máxima. Y al ser 0, en este momento, Ya no es cuadrático. este término ya no permite que sea cuadrático. Ya tengo AX cuadrada, pero BX ya no existe. Al ser solamente este término, la incógnita que trae al tiempo, con un despeje se resuelve. ¿Sí me explico? Entonces el grado de dificultad de esta disminuye. No el grado de dificultad, sino, digamos, lo laborioso, talachudo de la solución, ¿no? Entonces con esta podríamos sacar el tiempo. O bien, revisemos la última ecuación, cuya incógnita es solamente la velocidad final en Y. ¿Cuál sería el escenario para resolver? Esta, que ya no es cuadrática, me podría dar la oportunidad de conocer directamente al tiempo. Y conocido el tiempo, sustituyo acá y saco la posición final en X y calculo con la tangente mi ángulo Z. El segundo procedimiento implicaría resolver la velocidad final en el eje Y, conocida la velocidad final, saco el tiempo y... Quedan solo un minuto de la sesión. Y con esta, gracias, muy amable, y con esta velocidad, conociendo ya el tiempo, entro nuevamente y determino mi posición final. Y ahí está, ¿ok? Sería el ejemplo 12.102. Este es del Hibeler de la 12ª edición de la página 51. ¿Sí? El enunciado nos dice: una pelota de golf es golpeada con una velocidad de 80 pies sobre segundo, según se ilustra. Determine la distancia D donde aterriza, considerando que D está medida sobre el terreno, cuyo ángulo de inclinación del terreno es de 10 grados y el ángulo de salida de la bola con respecto a ese plano tiene 5 grados. La velocidad de salida de la pelota es con un valor de 80 pies sobre segundo, ¿sí? Y este ángulo con respecto al plano, ¿sí?, es de 45. El plano sobre el cual están localizados los puntos donde inicia el movimiento al punto en donde cae, ¿sí?, es la cotación de la distancia D, que es la que debemos de cubrir, y tiene un ángulo de inclinación este plano de 10 grados con respecto a la horizontal. ¿Ok? Vamos a considerar que el procedimiento
más simple o más rápido, podríamos decir, si esto lo estamos haciendo por una cuestión ya de evaluación con tiempo, sería el hacer el planteamiento en un solo tramo. Evaluando entonces como punto A, el punto en donde inicia el movimiento, punto B, el punto donde impacta nuevamente con el terreno, ¿sí? La distancia entonces para nosotros es referida como la distancia D, que es medida de A a B, y esta tiene que ser en relación con el plano. ¿Sí estamos de acuerdo? Bien. Para esto, entonces, ¿cuáles son las consideraciones que tomaron para hacer este análisis? Primero que nada, ¿en dónde pusieron el origen? En 0. Sí, el origen es 0. ¿Ubicado en qué punto? En A. En A. Ok. Puesto en A, recuerden que nuestras ecuaciones de análisis hacen referencia a proyecciones, ¿verdad? Que son proyección horizontal y proyección vertical. Esto implica que nuestro eje de apoyo para el análisis, si lo pusimos en A, en relación al punto A, tendremos que considerar que nuestro eje coincide entonces con el punto A. Y bueno, lo dejo hasta aquí, por la cuestión de los datos ya indicados, y así quedarían orientados nuestros ejes. X, orientado de forma horizontal, Y, orientado de forma vertical, porque esas son las proyecciones con las que debemos de trabajar. ¿Ok? Si son, entonces, estos ejes X, Y, ubicados en el punto A, iniciemos con los datos. Valor de la posición inicial en X, posición inicial en Y. ¿Qué valores tendríamos? 0 y 0. Origen en A como una referencia, y las posiciones iniciales tanto en X como en Y deberán de ser 0, ¿verdad? Ok. Valor de la posición final en X. Posición final en X. Salimos del punto A, la bola hace este recorrido y llego al punto en B. Me interesa identificar la posición final en X. Nuestra primera incógnita. Y es más, lo quito de aquí para que puedan ver mejor. ¿Qué valor tendríamos? Es desconocido. Sería desconocido, ¿ok? Le ponemos entonces incógnita. Posición final en Y. También incógnita. También es desconocido. Bien, se la ponemos desconocida. Ojo, llevamos 2. ¿Ok? Bien. Vamos sobre los valores de las velocidades. Velocidad inicial en X, velocidad inicial en Y. ¿Qué valores tendríamos? Bueno, sí. 80 por el coseno de 55. 80 por el coseno de 55. Tomando entonces como referencia que el ángulo hacia la cual se proyectaría mi velocidad, esta tendría que ser mi velocidad inicial en X. ¿Sí es correcto? Sí. Y esta tendría que ser mi velocidad Sería un ángulo de 55 grados entonces. inicial en Y, ¿verdad? ¿Ok? Si
Si estoy relacionado con el ángulo entonces de 55, que sería la sumatoria de ambos, ¿sí? Sí. Queda el planteamiento de mi velocidad inicial en X. Coseno de 55 por... A los 55. ¿Qué cateto sería? Adyacente. El adyacente. Entonces va con qué función trigonométrica? Con el coseno. Coseno. Coseno, ¿verdad? Coseno. Entonces sería 80 pies sobre segundo multiplicado por coseno de, dijimos, 55. 55, ¿verdad? Ok, apóyenme ahí con el cálculo, por favor. La función que se involucraría con la componente en Y, que es el cateto. ¿Qué cateto sería? Opuesto. Opuesto. Opuesto, sería el seno, ¿verdad? Entonces, este sería 80 pies sobre segundo multiplicado por seno de 55 grados. ¿Qué valores les están arrojando? El primero, 45.886. ¿Cuánto, perdón? 35.58. 3, intercambio. La 4, intercambio. 45 punto... La 5 también. La 6, importante. La 6, 45.88. En ese. 45.88. Tercer Seis. cifra. 6. 6. Pies sobre segundo. Segundo dato para la componente Y. 65.53. 65.53. Tercer cifra. 2. 53.2. Pies sobre segundo. Comprueben el valor. Decíamos comprobarlo. Implicaría con Pitágoras verificar que estemos bien. Y eso nos permitirá dormir tranquilos, ¿no? ¿Sí corresponde? Sí. A ver. Suma de los cuadrados de los catetos igual a la hipotenusa, que tendría que ser 80, ¿no? ¿Sí es correcto? Sí. Ok, perfecto. Con eso continuamos, ¿no? Velocidad final en X. 45.886. 45.886 pies sobre segundo. ¿Y la velocidad final en Y? incógnita. Sería desconocida. ¿Dónde es posible conocer la velocidad en Y, decíamos? En la altura máxima. En la altura máxima y con un valor de 0, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuántas incógnitas tenemos ahí? 3. 3. 3. Ok. Dato de la gravedad, ¿con qué valor? 32. Menos 32.85. 32.185 pies sobre segundo cuadrado, porque es aceleración. Reservo en este momento la consideración de signos para que la revisemos, ¿sí? ¿Y el tiempo? Tampoco lo conocemos. Desconocido. ¡Capum! ¿Cuántas incógnitas tenemos ahí? 4. 4. 4. ¿Va a ser factible la solución? No. No se puede. Con 4. Podríamos poner que la posición de X final puede ser D por coseno de 10 grados y la posición final en Y D por seno de 10 grados. Exacto. Pero seguiría habiendo incógnita, ¿no? Pero ya sería nada más 3. Recordemos, mi posición, si estoy en cuadro, ¿verdad? Mi posición inicial en A se va hasta el punto B y este tiene que proyectar su posición a la horizontal. ¿Sí? Lo que implica que la proyección de B hacia la horizontal me da esta acotación. ¿Sí? Que esta tendría que ser el desplazamiento. Voy a cambiar de color. El desplazamiento o la posición
final proyectada en el eje en X en el punto B. ¿Sí? Esta misma posición proyectada hacia el eje en Y es esta distancia. Quedó media chueca, ¿no? Ninguna de las dos. ¿Sí se ve? Sí. Por eso inicié enfatizando el hecho de que nuestro planteamiento está dado sobre proyecciones. ¿Sí? Si esto yo no lo trabajo en proyecciones, mis ecuaciones no funcionan, no sirven. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, es ahora esta distancia medida desde el punto A, tendría que ser entonces porque del punto A, si yo voy proyectando, ¿sí? Aunque vengo en sentido descendente con respecto a la ubicación del origen, yo estoy posicionado hacia arriba. Esta es la posición final proyectada en Y. ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que observan ustedes con respecto a la distancia D? ¿Qué me representa con lo que acabamos de esquematizar? La hipotenusa. La hipotenusa. ¿Y se vincula con qué ángulo? Con el de 10 grados. Con el ángulo de inclinación del plano con respecto a la horizontal. Es la horizontal, el plano, el mismo ángulo que tengo aquí. ¿Sí es correcto? Sí. Estos 10 grados son los mismos que aparecen acá, ¿verdad? Entonces, en lugar de tener 4 incógnitas, si nosotros nos vinculamos con el ángulo de 10 grados y revisamos, así como sacamos las componentes de la velocidad, pero ahora trabajando con este triángulo rectángulo, la componente en X para este ángulo de 10 grados, ¿qué cateto me representa? El adyacente. El adyacente, que involucrada con la hipotenusa, que es la distancia de, ¿cómo quedaría el planteamiento? Coseno de 10 por D. Sería igual. Coseno de 10 por D, perdón. ¿Ok? Preguntaba yo la función coseno para que nos referenciemos, ¿no? Coseno de 10 grados tendría que ser, de acuerdo con el triángulo que estamos formando, es cateto adyacente, que sería ¿quién? La posición final en X sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? La distancia D. Por consecuencia, la posición final en X, ¿cómo la obtendríamos? Correspondería a D multiplicada por el coseno de 10. Coseno de 10 grados. Y el coseno de 10 grados es una constante. Entonces, quedaría mi posición final en X desconocida, pero en términos de ¿quién? De la variable que nos interesa resolver. Mismo planteamiento para la función seno. Seno de 10 grados. Ahora, ¿quiénes se involucrarían? Tendría que ser el cateto opuesto. Y el cateto opuesto para los 10 grados, ¿quién me lo representa? La posición final en Y. Con respecto a la hipotenusa, que tendría que ser D. De esta forma, la posición final en Y, ¿cómo se calcularía? Tendría que ser D multiplicada por, ahora, el seno de 10 grados. Y pregunto en este momento, aunque son desconocidas, las posiciones finales están en términos de ¿quién? De D. De D. Estas dos dependen solamente de D. Siguiente incógnita, velocidad final en Y. Siguiente incógnita, el tiempo. ¿Cuántas incógnitas tenemos en total?
3. 3. Con esto, capum. Ya quedó. ¿Sí? No olviden, estamos trabajando sobre el escenario de proyecciones. ¿Ok? Entonces, las posiciones finales tienen a D como incógnita. La velocidad final en Y es desconocida y el tiempo es desconocido. ¿Sí? Con esto, entonces, ¿cómo se comportarían nuestras ecuaciones? Dijimos que las posiciones finales en cualquier punto dependen de la variable D, que es el propósito del cálculo. Vamos a dejarla en rojo, para que nos brinquen dónde está el dato incógnita. Ajá. No lo tengo acá, no lo tengo acá, ni lo tengo acá. ¿Ok? Siguiente incógnita, dijimos es el tiempo. Tiempo que desconozco aquí, lo desconozco aquí, lo desconozco acá, acá, y esta es independiente del tiempo. Ojo, chequen que aquí no tengo signo. Vamos a revisar ahorita el signo. Y ya tengo el tiempo, ¿verdad? La velocidad final en Y tampoco es conocida. Y esta no la tengo aquí, y no la tengo acá. ¿Ok? ¿Cómo se ven las ecuaciones? Todas tienen más de una incógnita, ¿verdad? Pero ¿quiénes son las incógnitas aquí? El tiempo y la D, distancia. Así es, el tiempo y nuestra variable de interés, que es D. Por sí sola no se puede resolver. Si estoy enfocado, sí, ¿verdad? Segunda ecuación, primera de la proyección vertical. ¿Quiénes son incógnitas? El tiempo y la velocidad. La velocidad en Y y el tiempo. ¿Verdad? Tampoco se puede resolver por sí sola una variable. ¿Ok? Siguiente. Tengo a D como incógnita. Y el tiempo. Y al tiempo. ¿Qué observamos ahí? Que son las mismas incógnitas que están en la horizontal. En la horizontal, ¿verdad? Y Entonces hay dos ya formas de por ahí funcionar. brilló la luz, ¿no? No se pueden resolver por sí solas, pero al menos ya tengo la opción para relacionarlas y formar un sistema de ecuaciones simultáneas. ¿Es correcto? Sí. Y dijimos que los sistemas de ecuaciones simultáneas, ¿cuáles son los procedimientos para resolverlos? Por sistema de ecuaciones. Sería sustitución, igualación o eliminación, ¿verdad? O conocido como suma y resta. Pero ya, al menos ya tengo un escenario para resolver. Veamos la última ecuación. ¿Quiénes son incógnitas en la última ecuación? Tendríamos la velocidad final en Y nuestro La distancia. valor de D. Ajá. ¿Tengo opciones para resolver? Para poder darle solución a mi enunciado, no tengo opciones. Forzosamente tengo que, porque estas dos no se pueden relacionar entre sí. Entraría yo en un escenario más complejo de solución. ¿Sí me explico? Entonces, de todos modos, tarde o temprano voy a caer en un sistema de ecuaciones y el más simple que estoy formando es este, con la ecuación única de la proyección horizontal y la ecuación segunda de la proyección vertical. Ajá. Aquí lo único que hace falta es definir con qué signo vamos a trabajar. ¿Sí? Y esto implicaría que revisemos el comportamiento. En este punto yo tengo un vector velocidad que es ascendente y en este punto el vector velocidad, ¿cómo se comporta? ¿Hacia dónde Descendiente. iría? Hacia abajo. Hacia abajo, descendente. ¿Sí?
Me interesa que ustedes puedan identificar qué signo le debo de poner allá en la ecuación. Vimos que cuando lo hacemos por partes, vamos, no entro en complicación porque o es totalmente ascendente, signo que debe de llevar negativo, porque el efecto es de desaceleración. Estoy en la fase total de descenso, tampoco tengo problema. El signo que le debo dejar es positivo, porque estoy en un efecto de aceleración. Pero cuando cubro las dos fases, ¿sí? Si nos damos cuenta, hay que diferenciar los vectores que son ascendentes